emocionales, alimentando lo que pasa en el corazón, los hábitos del corazón, para utilizar la expresión feliz de Alexis de Tocqueville, y los hábitos del corazón van cambiando también nuestras leyes y nuestras formas constitucionales. Pero muy importante la labor pendiente del Congreso de la República, y seguramente, no sé si yo, pero el Ministerio acompañará este debate. Quiero decir algo también sobre un tema importante que ya sí le compete directamente al Ministerio, y es el tema de los cuidados paliativos. Estuve leyendo hace 2 semanas el debate en los Estados Unidos, y el debate en los Estados Unidos es muy similar al de aquí. De parte de ciertas asociaciones médicas, de los paliativistas, surge una preocupación que yo comparto, y yo creo que tenemos que ser conscientes de ella. Que el derecho a morir dignamente, la eutanasia, de lo que estamos hablando, no se convierte en un sustituto a la existencia de cuidados paliativos. Y yo creo que ahí tenemos varios desafíos como sociedad. No solamente reglamentar la ley de cuidados paliativos, pero más allá de los aspectos reglamentarios, es tema de talento humano. El país necesita más paliativistas, y un tema del acceso a los medicamentos, donde hace un año largo discutíamos todavía todas las restricciones que existen. Yo creo que este debate también nos debe servir para fortalecer las capacidades que tenemos como sociedad, y eso no solamente es labor del Estado, es labor de todos en el asunto de cuidados paliativos. Por ahora, tal vez con optimismo, queremos decir que esa disyuntiva, creemos todavía, repito, que es una disyuntiva falsa, entre cuidados paliativos y muerte anticipada, la tenemos que manejar con cuidado. Vuelvo a las opciones: prolongación de la vida, limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos y muerte anticipada. Queremos que todas las opciones existan, y existan de verdad, no solamente en teoría. De ahí la importancia de fortalecer el país. Vuelvo y repito, construir capacidades como sociedad. Eso no solamente lo hace el Ministerio de Salud, no solamente lo hace el Estado, lo hacemos todos, y ahí tenemos una tarea pendiente en el área de cuidados paliativos. Y quiero terminar con este último tema, que yo creo que también es importante, porque esto abre un debate que va más allá del tema de muerte digna, y utilizando el mismo lenguaje de muchas de las sentencias, el tema de distanasia, yo creo que también tiene que estar sobre la mesa. Hace un año largo fui invitado por la Universidad del Rosario a un foro, no como este, un poco más fácil, sobre cuidado del dolor. Y desde entonces hago una confesión, me interesé por este tema particular de distanasia, o la necesidad que tenemos como sociedad, porque tenemos unos incentivos perversos en nuestro sistema de salud, de muchos casos limitar el esfuerzo terapéutico. He leído varios libros, voy a comentarles simplemente 2 o 3 cosas que me han llamado la atención. Uno publicado hace 4 meses, un médico de la Universidad de Harvard, Angelo Volandes, llamaba la atención a sus colegas casi de manera desesperada. El libro se llama La conversación, diciéndoles: señores, tenemos que poner un alto a este frenesí tecnológico, hacer un alto en el camino, conversar con los pacientes, entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que pasa al final de la vida. Y me llamó la atención que era un libro escrito por un médico, y empezaba con lo obvio, sin yo ser médico, citando el juramento hipocrático. Yo decía, si en medicina un médico que ha ido y venido tiene que empezar un libro sobre este tema empezando por lo obvio, es que algo no está funcionando bien. Karen Butler, una periodista norteamericana, creo que es uno de los libros más bonitos que he leído en los últimos años, se llama Tocando las puertas del cielo. Relata la historia de su padre, sometido por 5 o 6 años a lo que uno podría llamar una suerte de tortura institucionalizada por el sistema de salud de los Estados Unidos. Desde un marcapasos que le pusieron equivocadamente y nadie se atrevió a apagarlo. Y citaba allí un testimonio que es tal vez crudo, pero creo que vale la pena traer a cuento para llamarnos todos la atención como sociedad. Era el testimonio de un preparador de cadáveres japonés en los Estados Unidos, que decía lo siguiente: hace 30 años los cadáveres me llegaban como tiene que ser, como ramas secas. Hoy en día me llegan
abotagados, llenos de moretones, y volví a expresar la misma palabra, torturados. No sé las cifras de Colombia, pero en Estados Unidos el 80 o el 90% de los pacientes dicen que quieren morir en sus casas, solamente el 20% lo logra. Muchos de ellos no pueden decir las últimas palabras porque tienen un tubo en la garganta. La gran mayoría no puede meditar sobre la mortalidad porque están sedados. No pueden hablar con los familiares. Las últimas palabras fueron por muchos años una fuente de sabiduría para la humanidad, de recuerdo para todos. Yo creo que hoy, con la falta de limitación del esfuerzo terapéutico, se está causando mucho daño innecesario, mucho sufrimiento. Yo creo que en eso tenemos que trabajar como sociedad. Ayer pensaba en una frase interesante del poeta narillense Aurelio Arturo, sencilla pero profunda. Dice: los días que uno tras otro son la vida, pero todos aquí ya estamos grandes, ya sabemos que no todos los días son iguales, y en el fondo lo que importa en la vida son los picos, los días donde estamos llenos de alegría, donde sufrimos mucho, pero también importan los finales. Cuando ustedes van de vacaciones, los recuerdos que guardan son de los 2 o 3 momentos felices y el último día. Así nos pasa con muchos momentos de la vida. En la vida importa el final, creo yo. Tenemos esa convicción desde el ministerio. Por eso yo creo que morir dignamente hace parte de vivir dignamente. Muchas gracias a todos por la atención. A continuación daremos paso al primer panel de la jornada titulada El derecho a morir dignamente, un asunto de salud pública. El panel estará moderado por el doctor José Manuel Acevedo de RCN La Radio. Integran el panel la doctora Ana Isabel Gómez, vicedecana de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. La doctora Claudia Agames, expresidente de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. El doctor Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El doctor John Jairo Hernández, coordinador de la especialización en Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad del Rosario. Y nos acompaña también el señor ministro Alejandro Gaviria, del Ministerio de la Salud y la Protección Social. Aló. No, es que estoy muy ocupado, ahorita te pregunto. ¿Vale? Aló. Tenemos un cambio en la intervención en el panel. Cambiamos al señor ministro que ha delegado al doctor Ricardo Luque, ministro de Salud, que es del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. ¿El sonido está bien? ¿Oyen hacia atrás? Perfecto. Muchas gracias a la Fundación Buen Gobierno, gracias a la Universidad del Rosario por esta invitación para moderar este panel muy interesante que tiene como objeto tratar de seguir dando pasos hacia adelante en la discusión después de las intervenciones del señor Procurador y del señor Ministro de Salud. Los invitados ya fueron anunciados
previamente, y lo que yo quisiera, si les parece, es tener una primera mirada de cada uno de ustedes sobre este tema de la eutanasia sí o no, pero además si estamos enfrente de un asunto de salud pública o si muchas veces también se mezcla ese asunto de salud pública con un tema más íntimo, más personal y si se quiere moral. De manera que quiero darle entonces la palabra, doctora Gómez, en primer lugar, doctora Ana Isabel Gómez, vicedecana de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. Tomaríamos unos 5 o 6 minutos máximo por cada intervención y después hacemos algunas preguntas a propósito de esas mismas intervenciones. Adelante, donde quiera. Muy buenos días, tengan todos. Quisiera abordar la intervención que voy a hacer, primero haciendo mi declaración de conflicto de interés. Soy docente de bioética y de Derecho Médico de la Universidad del Rosario, pertenezco a la Junta Directiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y las ideas aquí expresadas por mí son mi pensamiento y no el de las instituciones con las cuales me encuentro vinculada. Yo quisiera abordar principalmente el derecho a morir dignamente y conceptualizarlo para que sobre esa base podamos trabajar. Uno nace, se muere y en un momento dado hay una gran interacción con la tecnología y las decisiones que tomemos respecto a esa interacción es lo que va a determinar que una persona tenga una buena muerte o una mala muerte. Pero ¿qué es entonces una muerte digna? Y podríamos decir que la muerte digna es un concepto que puede ser abordado como derecho y que tiene un marco ético y jurídico en Colombia. Ese marco está constituido por los derechos humanos, por la Constitución Política Colombiana, por la resolución 13437 del 91, que son los derechos del paciente, por el decreto 2493 del 2004, que aborda el tema de la muerte encefálica, por los derechos de los pacientes al final de la vida en la ley 1737 del 2014, por las regulaciones deontológicas, por el mismo Código Penal al hablar del homicidio por piedad y por la jurisprudencia en las sentencias C239 del 97 y la sentencia T940 del 2014 y finalmente la resolución 1216 del 2015. ¿Qué es entonces una buena muerte o qué es el derecho a una muerte digna? Y yo creo que es el derecho a que a toda persona se le respeten sus derechos al final de la vida. Y frente a los derechos al final de la vida tengo 3 reflexiones. El derecho a la vida es irrenunciable, es un derecho irrenunciable, es un derecho absoluto que no puede ser ponderado frente a otros derechos de igual magnitud. La vida es un valor absoluto, la vida es un derecho o es una obligación. Y iniciaría entonces con cuáles son los derechos vinculados al derecho a morir dignamente consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de ellos están el derecho a nacer libre y a tener igualdad en dignidad sin ninguna distinción o condición, que serían las que se pueden presentar al final de la vida, el derecho a la vida y a la libertad, a no ser sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, y el derecho a la libertad de pensamiento. En la Declaración de Lisboa encontramos también una aproximación a los derechos del paciente al final de la vida, y es que el paciente tiene derecho a una atención terminal humana y a recibir toda la ayuda disponible para que muera lo más digna y aliviadamente posible. Posteriormente tenemos los derechos de los pacientes, que muchos de ellos tienen que ver con los derechos al final de la vida. El derecho a morir con dignidad, a que se le respete su voluntad de permitir el proceso de una muerte natural, a recibir la asistencia médica disponible y a que se respeten sus decisiones al final de la vida, a aceptar o rehusar la donación, a aceptar o rehusar el apoyo espiritual y a una comunicación plena que le permita tomar decisiones informadas. Si vamos a la Constitución Política Colombiana, tendremos entonces el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a la autonomía y el derecho a la información. Y ya en la Ley de Cuidados Paliativos tenemos consignados los derechos al final de la vida, entendidos como el derecho al cuidado paliativo, a la información, a la segunda opinión, a suscribir documentos de voluntades anticipadas, a participar activamente en la toma de decisiones, incluidos niños y adolescentes y familiares, y el derecho de todos los pacientes en estas circunstancias a desistir de manera voluntaria de anticipada de tratamientos médicos innecesarios, que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna. Creo que nos quedamos cortos en no haber incluido dentro de estos derechos el derecho al rechazo terapéutico. Recuerden ustedes que la readecuación del esfuerzo terapéutico es decir no a lo fútil, a lo inútil, a lo desproporcionado, a lo peligroso, pero es que también tenemos derecho a decir no a aquello que es útil y proporcionado. En este orden de ideas, ¿cuál
para cerrar, son los elementos entonces del derecho a una muerte digna. Es la muerte que es considerada como digna desde la perspectiva del paciente, de sus creencias, de sus valores, de sus necesidades. Es aquella en la que se le respeta el derecho a ser o no informado, en el que el paciente conoce sus derechos al final de la vida, aquella que se produce con alivio efectivo del dolor o sufrimiento físico o psicológico en el contexto del cuidado paliativo, y la muerte que no se produce en abandono. Y finalmente, es aquella en la que la persona puede disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y participar en decisiones de diversa índole. Aquella en que se le protege su voluntad, inclusive proyectada en el tiempo a través de voluntades anticipadas, en la que se limita el esfuerzo o se readecúa el esfuerzo terapéutico, y en donde la persona tiene la posibilidad de tener un proyecto de vida durante el tiempo que le resta, y donde así, si lo desea, puede solicitar muerte anticipada si la ley se lo permite. Finalizo entonces con las decisiones que las personas tomamos al final de la vida y que hacen parte del derecho a morir dignamente. El poder decidir quién sustituya nuestra decisión a través de voluntades anticipadas, el derecho a la información, al cuidado paliativo, a la readecuación del esfuerzo terapéutico, al rechazo terapéutico, a la sedación paliativa y terminal, a la muerte anticipada cuando la ley lo permita, a la donación, a la asistencia espiritual o religiosa y al lugar de la muerte. Y quisiera dar una definición propia entonces del derecho a morir con dignidad. Es el conjunto de facultades que le permiten a una persona al final de su vida, o quien lo represente válidamente ante la ley, de ejercer su autonomía y tener control sobre el proceso de morir, e imponer a terceros límites respecto a las decisiones que se tomen en el marco del cuidado de la salud. Este derecho, que es un haz de facultades, está asociado a unas obligaciones profesionales, que son las de velar el mejor interés del paciente, que en clave de autonomía significa desde la autonomía del paciente cuando éste es adulto. Y va relacionado también con los derechos profesionales de los profesionales de la salud, como son el de la objeción de conciencia y la autonomía profesional. Abordaré en las preguntas que se hagan en el panel por qué esto es un tema de salud pública. Muchas gracias, doctora Ana Isabel Gómez, vicedecana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Rosario. Quiero invitar ahora a la doctora Claudia Gámez, expresidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, desde allí o desde acá donde quiera, entre otras cosas porque el ministro de Salud hablaba del tema de cuidados paliativos y desde su óptica es muy interesante, primero, y le invitaría a hacerlo, insistir en esa distinción de cuidados paliativos versus eutanasia y adicionalmente pues plantear sus preocupaciones y su mirada inicial sobre este asunto. Doctora Claudia. No le permito. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Me escuchan? Primero, muchas gracias por la invitación, y realmente quiero compartir con ustedes no solamente hacer algunas claridades con relación a los conceptos en cuidado paliativo, sino una mirada desde el punto de vista médico de las personas que hemos venido trabajando desde hace muchos años con los pacientes abocados a enfermedades crónicas que tienen un gran impacto en la calidad de vida. Y esta es una mirada muy importante porque estamos hablando de derecho y estamos hablando de un problema, como mencionaba la doctora, de salud pública. Nosotros queremos hacer precisión que cuidados paliativos acompaña un proceso de enfermedad. Estamos hablando de enfermedades crónicas que tienen una serie de síntomas y de problemas que impactan la calidad de vida de las personas y de los pacientes y de los familiares que acompañan a estas personas. Esto nos tiene aquí, el sufrimiento del ser humano. Ese sufrimiento que puede ser aliviado, que puede ser modificado o que puede ser terminado. Las personas que estamos trabajando en cuidados paliativos nos enfocamos en trabajar arduamente en el alivio y en la paliación del sufrimiento del ser humano. Acompañamos un proceso de enfermedad en lo posible desde el momento del diagnóstico, acompañamos el tratamiento activo y obviamente el estado avanzado o terminal de una enfermedad. Aquí nos tiene una decisión de un momento puntual de la vida, un momento puntual de la enfermedad de un paciente que es el final. Nosotros hemos trabajado durante un proceso largo. En cuidados paliativos se sintetiza el arte de cuidar, pero para poder cuidar se necesita más allá que la actitud, se necesitan recursos, se necesita
una serie de elementos para poder garantizar un adecuado cuidado. Y aquí tenemos una resolución, una ley en Colombia, firmada en septiembre del año pasado, la ley Consuelo Davis, que el doctor Alejandro Gaviria acaba de mencionar. Pero aquí quiero retomar algo, y no quiero que lo tome a manera personal, algo que salió publicado en el 2008 en un periódico en el país de Cali. Señor ministro, no nos haga sufrir más. En este momento teníamos una situación difícil de acceso y disponibilidad de medicamentos en Colombia que hoy día seguimos viviendo. Necesitamos, para que este aspecto tan importante que resalta la resolución en su artículo 4, como es el derecho de los pacientes al cuidado paliativo, pueda tener la garantía necesaria en términos de formación y educación. Estoy de acuerdo con usted que tenemos necesidad de un recurso humano calificado. Estamos hablando de la especialidad, pero este modelo es un modelo que tiene que hacer parte de la formación de todos los profesionales de la salud, y muy pocas universidades, y entre ellas, como mencionaba el señor rector, la Universidad del Rosario, pueden decir que hoy día tienen una cátedra específica de manejo del dolor y cuidados paliativos dentro de su currículum de profesionales. Muy pocas. Yo podría decir que no más allá de 5 de las 56 facultades de medicina. Entonces es algo que debe hacerse con mucha prioridad y urgencia. 2, los servicios no están de acuerdo a la demanda que tenemos y el acceso y disponibilidad de los medicamentos opioides. Hay una cosa que es bien importante dentro de nuestra resolución y dentro de estos lineamientos: el concepto de enfermedad terminal y el concepto de que se han cumplido todos los tratamientos que ese paciente requiere. ¿Será que ese paciente que está en los lugares remotos de este país tiene todo el acceso necesario para poder modificar el curso de su enfermedad y aliviar su sufrimiento? Yo creo que es algo que es importante en algún momento retomar cuando se establecen los lineamientos de nuestra resolución. Muchas gracias, doctora Agamis. Claudia Agamis, expresidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. Le doy la palabra, decano, a usted, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor Juan Carlos Forero, porque en toda esta discusión, sin duda alguna, el aspecto legal y concretamente el penal tiene muchísimo interés. Hay vacíos, estamos avanzando en la descriminalización del tema de la eutanasia en Colombia. ¿Cuál es su primera mirada, decano? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por asistir acá, al señor rector de la Universidad del Rosario, a Martín de la Fundación Buen Gobierno. Desde el punto de vista penal, ¿qué tenemos? Siempre oímos hablar de eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia directa, eutanasia indirecta, ortotanasia, distanasia, y aunque el enfoque normalmente se viene dando desde el punto de vista del paciente y desde que la sentencia C-239 reguló el derecho a la muerte digna, he pensado también en esta breve exposición situarme en la posición del médico. Y en la posición del médico que se encuentra a tesis encontrada, donde puede estar pensando fácilmente si estoy dentro de los límites de la legalidad o no. Si realmente tengo lo que en derecho se conoce como una colisión de deberes, porque por un lado tengo unos deberes de salvaguarda, los penalistas lo llamamos posición de garante, el deber de salvaguardar la vida, de proteger un bien jurídico, pero por el otro lado, si existe un derecho fundamental a una muerte digna, y salvo que sea objetor de conciencia, no podría negarme, e incluso se podría plantear la responsabilidad bastante curiosa, porque ese es un tema que no se ha planteado y no se ha estudiado muy bien, de si este derecho hasta dónde llega y hasta dónde empezaría una posible responsabilidad del médico por no practicar precisamente la eutanasia. ¿Qué tiene el Código Penal? El Código Penal no conoce las expresiones ni de eutanasia, ni distanasia, ni ortotanasia, ni activa, ni pasiva, ni directa, ni indirecta, ni voluntaria, ni involuntaria. El Código Penal tiene dos delitos. En el artículo 106 se regula el homicidio piadoso, que allí se dice que ese homicidio se da cuando una persona mata a otra para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable.
Y el legislador, ¿cómo llega a esta conclusión? Dice, realmente el acto objetivamente corresponde a un homicidio, es decir, estamos frente a un delito. Eso es la primera consideración. Pero un delito que tiene una pena hoy en día de 16 a 54 meses y que se considera mucho menos grave que un homicidio normal, que tendría pena de 17 a 37 años, o incluso si se practica sobre una persona en estado de indefensión, como serían muchos de estos casos, puede tener pena de 37 a 50 años. Pero el legislador dice, es el móvil, miren lo que estamos hablando, de un estado afectivo, la piedad, el altruismo, la filantropía, el pensar en el otro, es lo que hace que yo, que como legislador, considere que la conducta tiene una menor culpabilidad, y algunos dirán que un menor injusto o una menor antijuridicidad. Hay delito. Cuando llega a la Corte Constitucional, analiza el artículo 326 del Código Penal del 80 y dice, vamos a revisar lo que sería el homicidio piadoso como delito de la eutanasia que estaría justificada y por tal razón no habría culpabilidad penal. Y ahí se dice, cuando se esté padeciendo intensos sufrimientos provenientes de una lesión grave o corporal o enfermedad grave e incurable, si estamos frente a un consentimiento previo, informado, inequívoco por parte del paciente, a pesar de que el homicidio piadoso sigue siendo delito, considera la Corte Constitucional, y se considera que se presenta una causal de justificación. Entonces va a decir, es delito, pero lo encuentro justificado. Los penalistas decimos, la conducta sigue siendo típica, pero considero que es justo. Es más, la Corte inclusive hace referencia a la legítima defensa o al estado de necesidad, que son figuras clásicas, donde se dice, matar no es que sea permitido, pero en legítima defensa se lo permito por esa especial circunstancia. ¿Cuál es la especial circunstancia? Dice, unas características. Necesita un sujeto activo cualificado, que esto lo practique un médico, que es el único que tiene esa capacidad. Esto no está en la ley, lo hace la Corte Constitucional. Segundo, que el sujeto pasivo también sea calificado, o sea, una persona que tenga ese padecimiento o esa enfermedad o lesión corporal grave e incurable. Tercero, que exista un móvil pietístico, esa finalidad. Existe lo que llamamos los penalistas un ingrediente subjetivo, la piedad. Siguiente requisito, que exista el consentimiento. Ese consentimiento con estos requisitos que ve la Corte. Pero resulta que hay una figura en el derecho penal que se escapa al análisis de la Corte y que no está regulada. ¿Cuál es? O no está regulada en el caso de la muerte digna. Si lo miramos desde el punto de vista lógico, sin lugar a dudas, es más grave matar al otro desde el punto de vista jurídico penal que ayudarlo a que el otro se mate. En el Código Penal del 2000 se introduce lo que va a ser precisamente el suicidio asistido piadoso, que es una figura completamente distinta, porque en la eutanasia quien tiene el protagonismo, quien tiene las riendas del acontecimiento típico, quien tiene las riendas del delito, quien es el dueño del suceso, pues es el que la practica, el médico. El paciente no, el paciente la está aceptando. Pero en la ayuda al suicidio, por piedad, una persona, ahí no se dice que tenga que ser médico, pues cualquier persona, pero vamos a ver qué pasa si es médico, una persona está ayudando a otra para que sea el otro el que tome la decisión de terminar su vida. El suicidio no es delito, se considera la ayuda al suicidio como delito. Esa es una contradicción que tienen, pues, que también se dice, no es delito, pero la ayuda sí lo es. Cuando alguien ayuda al suicidio, el legislador dice que ese delito tiene una pena de 16 a 36 meses. Si comparamos los dos delitos, el legislador dice, si un particular ayuda a otro a que se suicide por piedad, responde con una pena de 16 a 36 meses. Si un particular le causa la muerte a otro por piedad, responde con 16 a 54 meses. Si el médico causa la muerte por piedad y se dan esos requisitos, queda exonerado. Pero si el médico decide no causar la muerte de él por piedad, sino ayudar para que el paciente sea quien tome las riendas del acontecimiento y quien decida sobre su vida, porque materialmente puede hacerlo, no está regulado y se puede ir a la cárcel, porque la Corte Constitucional dejó un vacío en ese tema. Y lo curioso, simplemente para reflexionar, porque creo que se me está acabando el tiempo, y la terminada del tiempo sí es esencial en esta charla, y es, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros en un tema tan delicado lo hemos dejado? No estoy menospreciando los fallos de la Corte Constitucional, pasamos de una sentencia, la C-239, la tutela del año 2014,
a una resolución, y yo creo que aquí, pues obviamente, como sé que ya se está trabajando, hace falta precisamente un compromiso del legislador, de cara no solamente a considerar ese derecho fundamental a la muerte digna, sino también de aclarar muchas situaciones respecto de la actividad médica y en las que el médico puede verse enfrentado a una zona de incertidumbre y de inseguridad jurídica que normalmente podría traerle consecuencias penales y también consecuencias éticas. Gracias, Juan Carlos. Le cedemos la palabra ahora al doctor John Jairo Hernández, coordinador de la especialización en medicina del dolor y cuidado paliativo, para esa primera mirada sobre este tema, ahora que también hablábamos de cuidados paliativos y el debate que hay alrededor. Doctor. Aló, buenos días. Gracias por la invitación, me encanta este foro porque podemos definir muchas cosas y aclarar muchas cosas. El cuidado paliativo nace a partir de un abandono de los enfermos terminales y de las personas que están sufriendo. El gremio médico, en su formación todo el tiempo, a lo largo de los años, se acostumbró a escuchar la palabra curar, término que casi nunca lo logramos los médicos, una que otra infección de vez en cuando. Y la verdadera labor del médico debería ser aliviar sufrimiento. Como eso no se entendió y se tergiversó, sobre todo con la tecnología, entonces se comenzó esa persona que de una u otra forma no se curaba, comenzó a ser abandonada a su libre albedrío. Por eso nace el cuidado paliativo como disciplina interdisciplinaria a partir de Cecil Sander en Gran Bretaña en 1967, y después con Elizabeth Kubler-Ross se establece todo un proceso grande interdisciplinario. Pero nace a partir de eso. Hay frases lapidarias en medicina. Una de ellas: no hay nada que hacer. Todos hemos escuchado eso alguna vez en la vida. Y es lo más desesperanzador del mundo. No hay nada que hacer. La otra frase lapidaria es: usted no tiene nada. Pero bueno, eso es en otro contexto. Pero ese no hay nada que hacer, que lo condena a la persona que tiene que estar en un sitio aislado, pendiente de su sufrimiento y sin nadie más quien lo atienda, y que además, como no hay nada que hacer, entonces yo ya no le cubro nada, y hablo de las EPS. Entonces resulta que viene ese proceso que lleva a definir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Este tema de la eutanasia no es nuevo para mí. Desde 1985 que yo me metí en estos vericuetos del alivio del dolor y del cuidado paliativo, he encontrado muchísimas personas que han llegado a la consulta diciendo: doctor, quiero la eutanasia. Y cuando uno empieza a averiguar por qué quieren la eutanasia, la quieren es precisamente porque están aislados, sufriendo, y nadie los atiende. Y en muchísimas ocasiones les he dicho yo: ¿sabe qué? No hablemos de eutanasia todavía, denme 3 días. Se trabaja, se le titulan los medicamentos, se mira a ver qué es lo que está pasando, se maneja familia, se buscan cuidadores, se capacitan cuidadores, se evalúa el síndrome del fundimiento de la familia y los cuidadores. Simplemente entramos dentro de una fase de humanidad e inmediatamente las personas a los 3 días terminan diciendo: doctor, yo a usted le pedí eutanasia, pero usted ya me está demostrando que puedo tener un final de vida diferente con todo lo que hemos organizado en este momento. De esa misma forma, hemos logrado establecer que las personas tienen una oportunidad, y la enfermedad terminal termina siendo una oportunidad, una oportunidad de vida finalmente, de organizar cosas, y eso se los defino yo a todos. Usted tiene la oportunidad de pedir perdón, tiene la oportunidad de arreglar cosas económicas, de cosas jurídicas, de dejar todo tranquilo para que cuando usted se vaya, su familia y todo su entorno esté tranquilo.
¿Cuál es el problema para poder lograr esto? ¿Cuántas personas estamos dentro del mundo de la medicina capacitadas para hacer esto o entrenadas para hacer esto? Cuando en el año 2005 yo era presidente de la Asociación Colombiana para Estudios del Dolor, pidiendo esto solicité una cita en Ascofam para buscar este tipo de situaciones ante entes de educación. La respuesta que me dieron en ese momento es: su discurso es buenísimo, pero doctor, existe una cosa que se llama aquí autonomía universitaria. Si quiere le conseguimos una cita con cada decano y a ver si lo convence. Absurdo. Entonces, mientras no tengamos conciencia de esta situación, mientras tengamos encarnizamiento terapéutico por parte de colegas, y hablo en general de la oncología, por ejemplo, mientras tengamos una serie de situaciones en las unidades de cuidado intensivo donde los colegas han sido entrenados es para conservar la vida a costa de lo que sea, pues vamos a tener todos estos problemas. Y por eso nació el cuidado paliativo, y como especialidad y como disciplina, porque nadie quería ver a esas personas, y todos los médicos deberíamos ser paliatistas, todos, absolutamente todos deberíamos ser paliatistas. En este momento tenemos en Colombia un problema serio, y por eso es de salud pública. Somos muy poquitos los paliativistas entrenados. La doctora Gámez lo decía: ¿qué pasa en los sitios alejados, en los sitios lejanos? Me voy acá en Bogotá. ¿Qué pasa en los sitios de atención primaria, que es donde primero llega el paciente? Porque cuando nos llega a nosotros, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces la situación es mucho más compleja y mucho más adecuada. Pero si este movimiento, insisto, esta situación de alivio del verdadero sufrimiento llega a su verdadero contexto, a su verdadera dimensión, muy probablemente todo este tema de eutanasia probablemente se puede minimizar, y de una u otra forma tenerlo en mente. Sí, la autonomía de la persona es válida, yo no voy a decir que no, pero esa persona está refractaria y si lo quiere, a pesar de todo lo que se le brinda, perfecto, se le puede hacer, se puede seguir adelante, pero habiendo cumplido todo un proceso como el que logramos establecer en nuestra institución, aquí en la universidad y en la organización MEDERI, en nuestro hospital universitario mayor, que es nuestra disciplina concreta de lo que debemos hacer con nuestros enfermos. Gran problema, nos interconsultan demasiado tarde. El paciente, por ejemplo, con una enfermedad oncológica, debería estar en cuidado paliativo desde el momento en que se hace el diagnóstico. Y una gran cantidad de cosas podríamos lograr con estos enfermos a lo largo de todo su proceso de enfermedad, de toda esa situación. Y finalmente, ojo con lo de la enfermedad terminal. Yo puedo tener criterios de enfermedad terminal, pero también tengo muchísimos pacientes, y tengo uno en mi casa, en mi familia, que hace 31 años le dijeron: tienes 3 meses de vida porque tienes un cáncer, y ya han pasado 31 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor John Jairo. Deja usted planteados unos temas bien interesantes que seguramente en unos minutos abordaremos una vez le demos la palabra al doctor Ricardo Luque del Ministerio de Salud. Doctor Luque, además usted tenga la posibilidad en estos minutos de referirse, si le parece conveniente, algunas críticas que por allí quedaron plasmadas frente al papel del Ministerio de Salud, lo que ha dicho la doctora Gámez, o incluso la falta de capacitación en cuidados paliativos, o de pronto responder esa pregunta de si tal vez estamos enfocados o sobreenfocados en el asunto de la eutanasia y estamos dejando de lado, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista en lo que a ustedes compete del Ministerio de Salud, el asunto de los cuidados paliativos. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Fundación Buen Gobierno, a la Universidad del Rosario, al señor ministro por la deferencia en la participación de este panel. La pregunta del foro es si la eutanasia es un problema de salud pública. Reflexionando sobre cómo se definen los problemas de salud pública, se definen por la prevalencia, ¿no? Si son altas prevalencias, un VIH, una tuberculosis, se define como problema de salud pública. Pues la muerte es bastante prevalente, ¿no? Más que todas esas enfermedades juntas. Y desde ese punto de vista,
considero que sí lo debemos considerar tal, pero más que un problema de salud pública, yo creo que es un debate público, es decir, que le pudiéramos quitar el tema de salud y pasar a la política, a lo público, entendido en su sentido aristotélico de la polis, de la construcción de ciudadanía, de cómo nos queremos pensar como sociedad. Lo planteaba en su discurso al inicio el señor procurador, el debate está lejos, él concluía también de estar acabado, pero definitivamente aquí hay un tema que se plantea y es también si es un derecho. Y como tal, la conciencia de la muerte que nos caracteriza a nosotros como especie humana nos descentra de la naturaleza, nos hace construir cultura, nos hace construir mundo, y sobre ese supuesto necesitamos hacer reflexiones de carácter moral que nos impulsen a construir vida humana. Y como tal, esto se trata ante todo de un acto que propende por la humanidad. Y si hablamos de muerte anticipada más que eutanasia en la resolución del ministerio, la que me indican, porque pareciera haber confusión de términos, pero no lo hay. Nosotros hablamos de muerte anticipada en concordancia con el ordenamiento de la Corte Constitucional, que define que la muerte anticipada debería practicarse cuando el enfermo es terminal, más allá de toda duda razonable. Y entonces ahí hay un primer límite de reflexión que todos, no solamente quienes estamos en este foro, sino la sociedad como todos, debería reflexionar. Es decir, cuáles son realmente las condiciones en donde, como bien lo expresa la Corte Constitucional en la C-239, no se trata de una elección entre muchos años de vida y una muerte anticipada, sino el aliviar el sufrimiento indecible que está teniendo una persona que desdice de su dignidad en la medida en que someterla por encima de su propia decisión a continuar viviendo, teniendo como valor únicamente la vida biológica, es someterlo a un trato inhumano, cruel y degradante. Creo que eso es fundamental, digamos, que reflexionemos también. La muerte en nuestro país también muchas veces, más de las convenientes definitivamente, se da fuera de las camas o de los entornos hospitalarios por situaciones de violencia, y la intolerancia y el irrespeto a las diferencias es causa de muchas muertes que se dan fuera del ámbito hospitalario o de las camas. Todo esto nos debería llevar a reflexionar, y lo han mencionado quienes son paliativistas, que definitivamente debemos reflexionar, y lo mencionó el señor ministro también, sobre cómo debemos avanzar como sociedad, no solamente desde el Ministerio de Salud, sino desde el Ministerio de Educación, las universidades, etcétera, en procesos de formación, no para curar, sino para el alivio del dolor. Y la muerte anticipada es una forma de alivio para una muerte que se ve absolutamente cercana en el tiempo, no anticipatoria, por eso se menciona. Y entonces, lo importante es que el paciente tenga el consentimiento informado, que sepa cuáles son las alternativas de cuidado paliativo, de limitación del esfuerzo terapéutico, cómo arreglar sus cosas vitales, pero si la decisión es tan fuerte, ¿no?, y el sufrimiento tal que la persona definitivamente opta por esta situación y se cumplen unos criterios que están establecidos en la resolución, pues definitivamente ese derecho en una sociedad democrática y plural, como bien lo señaló el señor procurador, debería ser respetado. Entonces, digamos, lo que está contenido en la resolución que expidió el Ministerio no va más allá de
el ordenamiento de la Corte Constitucional, teniendo dos palabras o dos valores claves que funcionaron en el Comité de Bioética que se convocó en el Ministerio, y sea el momento para agradecer a todos y todas ellas de verdad nuestro reconocimiento, dar nuestro reconocimiento por sus aportes, pero decía que se tuvieron dos valores. Uno, la prudencia, ¿no? Es decir, aquí transitamos por un tema que Holanda se demoró más de 20, 25 años en construir, que nosotros necesitamos construirnos como sociedad, como dar este debate público, hacer muchísima pedagogía al respecto, y entonces tenemos que ser prudentes. Y lo otro, absolutamente fundamental, y que no exigimos de la sociedad nada más, pero tampoco nada menos, es el respeto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en esta segunda fase del panel para preguntarles más acerca de lo que hace falta, mucho más de lo que ya hay, que nos ha explicado muy bien el señor ministro de Salud. Los vacíos, los temores que incluso pudieran tener los médicos que se enfrentan a estos temas de la eutanasia, de los cuidados paliativos, pero particularmente de la eutanasia, que es el tema que nos ocupa. Y cómo poder resolver esos vacíos ya desde el punto de vista del gobierno nacional, de los jueces, si la Corte Constitucional puede ahondar todavía más en ese tema, y sobre todo el Congreso de la República. Aquí hay varios parlamentarios y más adelante en el siguiente panel seguramente ellos tendrán la palabra, pero vale la pena plantearles y dejar planteadas esas inquietudes sobre los vacíos, lo que hace falta para poder avanzar plenamente en una certeza y en una seguridad de carácter jurídica y médica en cuanto tiene que ver con la eutanasia. ¿Qué es lo que nos hace falta? Doctora Gómez, si le parece. Lo primero que nos hacía falta era poder hacer un debate que no fuera polarizado, porque las cosas se construyen en el espacio de poder dialogar y entender la diferencia de la posición del otro. Entonces, creo que todos los mecanismos que apunten a fortalecer esos tipos de debates alrededor de la construcción del marco regulatorio que requerimos es fundamental. Lo otro es que el derecho es el reflejo de la sociedad, y en esa sociedad hay distintos actores. A mí me encantaría invitar a las personas que van a construir el siguiente paso en la regulación, que puedan participar todos los actores, que participen los paliativistas, que participen los médicos, los expertos en derecho médico sanitario, los constitucionalistas, las asociaciones de pacientes, etc. Es decir, que sea una construcción que se haga desde un diálogo social. Yo creo que como las leyes perduran efectivamente en el tiempo porque están representando a la sociedad. Y por otro lado, pues lo que se hizo con la resolución estaba circunscrito muy específicamente al terreno de lo que nos decía la sentencia inicial del magistrado Gaviria y la posterior sentencia del magistrado Vargas. Pero hay temas todavía más profundos que exceden la situación de enfermo terminal y que se trasladan al terreno de la enfermedad en fase terminal, en donde posiblemente los tiempos no son tan cortos y el sufrimiento dura más. De otra parte, y para finalizar, creo que es fundamental seguir trabajando en los procesos de educación a los profesionales de la salud, en los temas de final de la vida, en los derechos de los pacientes, en entender que los médicos frente a esos derechos tenemos unas responsabilidades, la responsabilidad de readecuar el esfuerzo terapéutico, la responsabilidad de informar, la responsabilidad de garantizar el cuidado paliativo, la responsabilidad de respetar las decisiones del paciente, y entender que también tenemos una serie de derechos que deben ser protegidos también, pero que nuestra profesión se debe leer es en clave del mejor interés del paciente y del respeto a su autonomía. Bueno, esa parte tiene congresistas para darles ideas sobre cómo legislar en esta materia, sobre todo lo que tiene que ver con lo penal. Usted ha hablado del vacío que existe con una situación específica todavía en esta regulada. ¿Qué haría usted? Bueno, realmente les decía que si bien se ha avanzado con la ley 1733 de 2014, queda un vacío. ¿Cuál es el vacío? Está regulado supuestamente
digamos inicialmente por la Corte Constitucional, la conducta del médico que frente al padecimiento de una persona de una enfermedad grave e incurable, con ese ánimo pietístico produce la muerte de la persona. La Corte no deja claro, no es tan claro, es explícito si está refiriéndose necesariamente a la eutanasia activa y a la pasiva. Cuando se lee la sentencia pareciera referirse más a la pasiva. Hay que dejar claro el tema de la eutanasia activa. Tendría que dejarse claro también que el homicidio, la ayuda al suicidio piadosa no quedó regulada. No quedó regulada, e incluso los salvamentos de voto de la sentencia C-239 del año 97 dejan claro que existe ese vacío. Llevamos 18 años con ese vacío y estamos saltando en muchos temas, repito, sin desconocer la reciente ley que regula algo de esta materia, pero saltamos de la Corte Constitucional, de una sentencia, pasamos a una tutela, a una resolución que hace unos esfuerzos muy grandes por parte del Ministerio de Salud, pero nosotros consideramos que la ley debe hacer expresamente a la regulación, énfasis en la regulación del consentimiento como una causal que excluya la responsabilidad penal, porque en el año de 1980, cuando se estudió el Código y analizó la constitucionalidad en el año 97 de la Corte Constitucional, ese era el Código del 80. Cuando empezó a regir el Código del 2000 se dice en el Código Penal que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que este sea disponible. Y ahí se ha discutido entonces si lo que hizo la Corte Constitucional anticipadamente era decir, la vida no es disponible, entonces la respuesta es como los abogados cuando no saben, depende, ¿cierto? Si es un médico dice que es un virus. Entonces en el mismo sentido dice, miren, realmente no queda claro. Vamos a decir, miren, la vida en estos casos sí es disponible cuando se dan estos requisitos. Habrá una causal de justificación, pero la habrá no solamente cuando haya entonces homicidio piadoso del artículo 106, sino también entonces ayuda al suicidio piadosa, porque se está dejando por fuera esta regulación y urge llenar ese vacío, porque aunque pues no conocemos casos todavía claros, no demoran en toda esta situación tan compleja en ir llegando. Y sobre todo una ley que aclare la situación del médico. Yo sé que siempre se habla aquí también de los pacientes y quienes hemos pasado también por algo cercano a esto, entendemos la gravedad y la dimensión de esto en teoría y en la práctica es distinto. Me llamaron mucho la atención sus palabras, doctor, porque claro, yo le digo a mis alumnos, en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí. Entonces, uno dice, también, ¿cómo está la situación del médico? La incertidumbre porque el médico se enfrenta al proceso penal, se puede llegar a enfrentar a un proceso penal por acción o por omisión, porque hay una auténtica colisión de deberes, y creo que la ley tiene que regular muy bien cómo vamos a priorizar y cómo vamos a hacer esa ponderación entre esos dos deberes, partiendo de la base de que el inicial deber estaba enmarcado en el juramento hipocrático, pero que hay unas circunstancias especiales que llevarían al médico a que se autorice como una causal de justificación al médico no objetor que lleve a cabo la práctica de la eutanasia. Creo que esos son unos de los puntos que hay que regular. Muchas gracias. Gracias. Doctora Gámez, ¿cuáles son los pendientes? ¿Cuál sería el pendiente fundamental inmediato que hay en esa materia de la eutanasia? ¿Usted cuál cree que es el tema que nos debería ocupar de aquí en adelante para tratar de superar algunos de esos vacíos? Yo le temo al tema mediático en realidad, o sea, porque los colombianos en este momento tenemos, comillas, cierta claridad respecto al tema de eutanasia. Está ahí, las personas sienten que es un derecho que pueden solicitar, y de hecho las personas en las consultas están llegando a solicitar este procedimiento. Nos sentamos y nos detenemos a explicar cuáles son unas circunstancias, no es la palabra por sí sola, sino una serie de cosas que están confundiendo eutanasia con alivio del sufrimiento. Y yo quiero retomar una tarea que se hizo con la Procuraduría desde el año 2010, cuando se establecían los lineamientos de política pública para cáncer. Dentro de los ejes temáticos había la conciencia pública alrededor del tema de cuidado paliativo. Yo creo que es muy importante que los colombianos sepan que existen medidas para aliviar el sufrimiento, que existen medidas para aliviar el dolor, que existen medidas para reclutar los recursos de orden familiar y también social. Tenemos una circunstancia que yo hoy día la menciono como una enfermedad social,
Tenemos cada vez familias más pequeñas, personas más solas y sitios muy limitados para cuidar a los enfermos crónicos. Entonces allí podríamos tener una pendiente resbaladiza donde deja la eutanasia como única opción, cuando en realidad existen otras alternativas que desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de responsabilidad pública deberíamos asumir. Es decir, para usted la eutanasia debe ser la última opción, pero no una opción equiparable a los cuidados paliativos. Es una opción que debe estar ahí. Nosotros no estamos ni en contra ni a favor de la eutanasia. Pensamos que lo que sí es un derecho es el alivio del sufrimiento. Doctor Ricardo, quizá puede retomar esta última afirmación que ha hecho la doctora Gámez. Sí, yo creo que es claro dentro de la resolución que se discutió al interior del comité, hay una prevalencia del cuidado paliativo. La resolución pone en las instituciones de segundo y tercer nivel que cuenten con protocolos de cuidado paliativo y definitivamente está dentro de la ruta de atención que se indague y se garantice la oferta de cuidado paliativo al paciente que ha solicitado el procedimiento de muerte anticipada. Dentro de los pendientes hace falta muchísima educación, por eso celebramos desde el Ministerio tanto la realización de este tipo de foros, porque nos ayuda, contribuye a que realmente haya una reflexión juiciosa y serena sobre el tema. Y yo creo que es importante decirle a la sociedad que el derecho no es a ultranza, no es simplemente levantar la mano, sino que se deben cumplir unos requisitos, absolutamente. Y que el médico objetor, y quizás el ministro obvió un poco mencionar esa parte dentro del flujograma, el médico al que se le hace la solicitud, sea objetor de conciencia o no, considere que se cumplen los requisitos o no, debe activar el comité. Porque el comité no solamente tiene una función de autorizar, sino es garante del derecho. Por eso es que hay un abogado al interior del comité, un abogado o una abogada. Y sí, la equidad de género debe primar. Yo trabajo en salud sexual y reproductiva al interior del ministerio, entonces estoy muy sesgado. Entonces, eso es clave, y es que el médico obviamente puede poner tamices a solicitudes que son realmente fácilmente solucionables y que en un plazo muy corto la persona va a cambiar de opinión. Una persona con dolores de unos miomas y que está deprimido solicita eutanasia, pues evidentemente no es el caso. Entonces, después de poner ese tamiz, el médico puede hacer las interconsultas que considere convenientes, pero debe activar el comité. Y el comité puede igualmente hacer las consultas que considere pertinentes, y si definitivamente, después de haber consultado todas las partes, se considera que el paciente no cumple los criterios, no se configura el derecho. Estamos en un foro que se llama Eutanasia en Colombia, verdadero derecho. Será un verdadero derecho el día que se comprenda claramente que el derecho no es a ultranza. Creo que ese es un pendiente en los procesos pedagógicos que debemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo. Doctor John Jairo, ¿qué hacer? Aquí me lo preguntaba la doctora Isabel Gómez y tiene razón, es una inquietud interesante. ¿Qué hacer si el paciente rechaza la posibilidad de los cuidados paliativos y lo que quiere es definitivamente la eutanasia, cumpliendo por supuesto con todos los requisitos que ya nos recordaba el ministro de Salud? ¿Comparte usted un poco la visión de la doctora Agames en el sentido de que sea la última opción, pero no una opción más simplemente? No, sí, definitivamente pienso que la autonomía que tiene la persona para decir muchas cosas está contemplada. Si el cuidado paliativo se le ofrecen todas las posibilidades, si definitivamente o entra en cuidado paliativo pero en el transcurso no desea más y su decisión es una eutanasia, pues es una decisión absolutamente respetable, se le respeta, y como dice aquí el doctor Luque, pues en este caso habría que activar el comité.
Para mí es una opción al final, mucho más al final, pero también hay que reconocer que desde el punto de vista del cuidado paliativo tenemos otra opción adicional y es la sedación paliativa, que es esa forma de, cuando nosotros tenemos estos enfermos que hemos logrado tenerlos desde el principio, que hemos logrado estar con ellos, contándoles cuál es el futuro, cómo vamos progresando, se les plantea desde mucho antes la sedación paliativa. Y cuando accedemos a la sedación paliativa, cuando nuestros tratamientos comienzan a ser refractarios y estamos entrando en el periodo final que llamamos de dolor total, dolor social, dolor espiritual, dolor físico, dolor moral, etcétera, etcétera. Y cuando estamos entrando en ese proceso, en donde ya hay una cantidad de síntomas que no logramos controlar, existe la posibilidad de la sedación paliativa, que no es más que dormir a la persona profundamente y que estando dormida esperemos el final de su vida, sin provocarle la muerte de manera inmediata. Esa es la opción que damos también los paliativistas. Si después de ofrecido todo eso, el paciente no lo acepta, la persona no lo acepta, pues está en su derecho de solicitar la eutanasia y listo. Pero debe estar al final del proceso. Solo hacia el final, dice el doctor John Jairo Hernández. Nos quedan algo menos de 8 minutos y quisiéramos darle la palabra a dos personas dentro del público que quisieran hacer algunas preguntas, si las hay. Si no las hay, entonces simplemente yo quisiera hacer una pregunta final, una reflexión final. El Procurador General en su intervención dice que, al contrario de hablar de un verdadero derecho alrededor de la eutanasia, lo que se está es suprimiendo un derecho, el derecho que es más natural, dice el Procurador, a los seres humanos, como el derecho a la vida. Sin embargo, el señor ministro Alejandro Gaviria, desde otra posición contraria, habla de que en verdad estamos frente a un derecho que ha sido además reconocido por la Corte Constitucional en diferentes circunstancias y que como tal debe aceptarse en el ordenamiento jurídico y social colombiano. Para ustedes, en esa distinción de un asunto puramente de salud pública, de derecho si se quiere, y ese otro aspecto de moral y de fuero íntimo, ¿cuál debería prevalecer a la hora de hablar de la eutanasia? ¿Se debe tener en consideración también ese aspecto moral y de fuero personal más íntimo? Quien quisiera contestarlo. Voy a dar mi opinión. Yo pienso que eso es muy individual y depende de cada persona. Yo creo que tratar de generalizar eso es muy complicado. Pienso que cada persona, dentro de su autonomía, dentro de su derecho, puede pensar, puede definir, puede irse hacia una línea cualquiera, siempre y cuando esté dentro de los lineamientos legales, pero definir sus propias cosas. Yo creo que pontificar sobre eso es muy complicado y muy difícil, porque para eso está la individualidad. Doctora Elisa. Yo creo que si el derecho a la vida fuera absoluto y el bien más preciado, deberíamos ser eternos. ¿Alguna otra respuesta, doctora Agames? Doctor Juan Carlos, ¿quita uno un derecho cuando reconoce la eutanasia o al contrario lo está aceptando dentro del ordenamiento jurídico? Entre la posición del procurador y la del ministro de Salud, ¿con cuál se queda? Bueno, primero me voy a quedar así. Muchas gracias. Eso lo llamamos pregunta capciosa, sugestiva y compuesta. No se sienta presionado por el hecho de que el ministro esté acá. Nada que ver. No, realmente pienso yo que estamos hablando de no hay derechos absolutos y estamos hablando de un derecho fundamental en unas circunstancias concretas. Y claro, es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental que debe tener una regulación legal y no simplemente lo que decía, pasar de una sentencia de la Corte Constitucional a una reglamentación del ministerio. Creo que, y en ese sentido, cuando se hablaba de Holanda y Bélgica, se deja claro que nosotros a veces damos unos saltos cuánticos en muchos temas, y creo que nosotros obviamente, pues entre nosotros somos de contrastes, y muchas discusiones que tardaron en algunos países europeos, o que son el modelo de nosotros, que se dieron en el marco del Congreso, que se dieron a través de una ley, pues aquí se dieron en la Corte Constitucional y después pasaron a una resolución. Mi posición es un derecho fundamental, pero tiene que estar regulado para evitar que se cometan injusticias y que pasemos del derecho a morir dignamente al deber de matar y a la responsabilidad penal por no matar. Creo que ese es un tema también que hay que revisar, porque vamos para allá. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Aquí el doctor Ricardo tiene una última intervención y concluimos entonces
este panel. Simplemente también llamar la atención sobre la falsa dicotomía que hay entre vida y muerte, porque es que la muerte hace parte de la vida, ¿no? Y entonces aquí lo único que se está proponiendo es qué tipo de muerte como parte de la vida escojo yo para mi propia vida, justamente cuando esa está en una situación en que mi autonomía está anulada y en que puede llegar a verse anulada y estar en una condición donde el mantenimiento de la vida y más con las tecnologías actuales puede ser considerado una forma de tortura como trato cruel y degradante, como vimos ya en la. Bien, pues muchas gracias a todos. Gracias.